Con ese tema a raíz, hermano, de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Entonces, para poder comenzar a ver esa bendición de lo que Dios quiere hacer en este lugar, tenemos que estar preparando nuestra mente y nuestro corazón para que cuando la bendición del Señor venga, hermanos, no se eche a perder. O, al contrario, nos eche a perder a nosotros. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 36, en adelante, gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano, en reverencia a la palabra del Señor, si puede. Si no, no hay problema. Puede quedarse también sentadito, pero siempre con un corazón y una mente puesta en la palabra del Señor. Y el Señor dice de la siguiente manera, Lucas 36, capítulo 5, versículo 36, dice: les dijo también una parábola. Oiga qué parábola, hermano. Gloria al Señor. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Padre, gracias por tu palabra que yo sé que va a llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y así como has estado ministrando mi vida, Señor, con esta palabra, yo quiero que tú ministres la vida, Señor, de tu iglesia en esta hora, Padre, porque tu Espíritu Santo está en este lugar y se ha de mover y ha de ministrar la vida y los corazones de cada uno de nosotros para poder entrar a esta bendición que tú tienes preparada para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Hemos estado, hermanos, con gripe estos últimos 4 días, pero con la ayuda del Señor vamos a ver lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Tome su asiento. La transformación de la iglesia, hermanos, no puede llevarse a cabo sin un liderazgo que tenga una visión transformadora, hermanos, del ministerio. Hoy en estos tiempos, que son los finales, usted lo mira, usted es testigo de eso, más que nunca necesitamos no cambiar, sino volver, hermanos, a las bases, a los tiempos en los que el Espíritu Santo llenaba y se movía en los corazones de la iglesia. A esos tiempos necesitamos volver, no cambiar, porque de cambio ya está llena la iglesia, hermanos. Entonces, necesitamos realmente tener una mente y una visión que pueda cambiar, no a los demás, sino cambiarlos primeramente a nosotros, para que de esa manera nosotros vamos a ir y poder enseñarle a otros que sí se puede, hermanos, que sí se puede cambiar y que sí se puede hacer la obra de Dios como Él lo manda. Y óigame bien, al mismo tiempo que Jesús estaba revelando la imagen de la iglesia, también, hermanos, Él estaba preparando a cada uno de sus discípulos. ¿Para qué, hermanos? Para que lideraran y comenzaran el proceso de su iglesia que se iba a extender sobre la faz de la tierra. Pero eso no se iba a lograr mientras ellos no estuvieran preparados y listos para dar inicio a ese proyecto glorioso, hermanos, del cual usted y yo hoy somos testigos. Entonces, seguimos el libro de los Hechos, hermanos, y luego la historia de la iglesia, nos damos cuenta, hermanos, cómo la iglesia creció sobre la faz de toda la tierra conocida. Pero eso, hermanos, se originó primeramente en el corazón de los discípulos, que estuvieron dispuestos y aceptaron
con alegría aquel proyecto que el Señor les estaba dando. Y óigame bien, cuando el Señor establece su iglesia, el Señor, hermano, primeramente capacitó y preparó a estos hombres. Los llama y los prepara. Estuvieron con Él durante 3 años y medio, pero ante estos 3 años y medio, ellos no podían, hermanos, iniciar esta bendición llamada iglesia mientras no estuvieran preparados. Dios, hermanos, está poniendo una visión. Dios quiere hacer algo grande en esta congregación. ¿Y cuándo, en qué momento Dios la va a comenzar? Cuando nosotros estemos listos. Cuando estemos preparados, hermano. Cuando nos llenemos de esa visión. Cuando nos llenemos, hermano, de ese proyecto que Dios tiene para esta iglesia. Para esta congregación. Entonces, ellos supieron, hermano, llevar y expandir la iglesia hasta lo último de la tierra. Pero eso no hubiera sido posible si ellos no hubieran tomado en cuenta el consejo que el Señor les dio. Los mandatos y enseñanzas que el Señor depositó, hermanos, en sus corazones. Entonces, ¿cuáles fueron las causas que hicieron posible, hermanos, este crecimiento? Y un crecimiento, hermanos, que se logró en pocos años. En pocos años, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el proceso inició, hermanos, cuando el Señor se les aparece a los discípulos. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario y cuando el Señor resucita, el proceso ya estaba iniciado. Pero el primer día, en la primera predicación, hermanos, que el apóstol Pedro hace, dice la Escritura, que de ser como 120 más otros que estaban allí agregados, pero que no estaban involucrados al 100%, pero comenzando por estos 120, dice la Escritura que el inicio de esta iglesia, hermanos, pasó de ser de 120 a ¿cuántos? 3,120, hermanos, en un solo día. Pero ese milagro, hermanos, comenzó 3 años y medio atrás, un proceso. Dios nos ha traído en un proceso. Y este proceso, hermanos, traerá sus frutos en el momento que nosotros estemos listos para recibir esta bendición. Amén. Y no podemos recibir esta bendición antes que el momento, hermanos, llegue. Y óigame bien, Dios, hermanos, ha estado tocando mi corazón a través de esta visión. Y en este toque que Dios ha hecho, hermano, me lleva a mí a ver todo alrededor. Y necesitamos restaurar realmente nuestra vida espiritual en todos los sentidos. Porque a más de algunos no nos va a parecer esto, hermano, pero cuando uno está allá afuera, uno desea volver a esto. ¿Y sabe por qué? Porque estando allá afuera, uno ve, hermanos, cómo la iglesia está tomado de la mano ahora con el mundo. Hermano, a tal punto que hoy nos han preparado psicológicamente para que cuando usted, hermano, llega a estos lugares, perdón, hermano, gloria a Dios. Cuando uno llega a estos lugares, el amigo por primera vez, hermano, en su mente entra al templo. Pero cuando él entra al templo, hermanos, y entra por la puerta, él mira un lugar y un ambiente que le es familiar. Paredes oscuras, techos oscuros, plataformas oscuras, hermano, luces opacas. ¿Amén? ¿Está conmigo? Gloria a Dios, Señor. Entonces, cuando el amigo entra, psicológicamente, hermanos, él se siente en ambiente. ¿Por qué razón? Porque es el ambiente, hermanos, que se vive en el mundo. Cuando la persona va a la discoteca, ¿cómo es el ambiente, hermanos? Techos, oscuro, paredes, oscura, escenario, oscuro. luces opacas, a medio.
y lo llamativo, las luces de colores. La persona entra y se siente en ambiente. Aleluya. Pero el gran problema es que la gente entra a un ambiente que le es parecido y familiar, y por lo tanto él se siente cómodo. Amén. Él se siente cómodo. Y cuando llega la palabra, él se siente en ese ambiente, hermanos, tranquilo, relajado, porque su mente está acostumbrada a eso. Pero cuando entran por esta puerta y ven paredes claras, blancas, y ven a gente vestida diferente, amén. Gente que habla y piensa diferente, hermanos. Ellos se quedan viendo. Qué raro está eso. No me parece, no me gusta. Comienza una lucha en el interior, hermanos. Y ahora Dios nos está llamando a nosotros a reafirmar esas bases bíblicas. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, para reafirmar esas bases bíblicas, tenemos que comenzar por algo. ¿Y sabe qué es? Preparar nuestros corazones, hermanos, para que la bendición de Dios comience a fluir. Así es, gloria a Dios. Hermano, para que las almas comiencen a llenar. Aleluya. Porque de nada serviría seguir, hermanos, esa línea donde se llenan templos con multitudes, pero la gente no ha cambiado. La gente sigue igual. La gente se mantiene en su pecado, hermanos. Y no hay pesar ni deseo de cambio en sus vidas. Y lo triste es que cuando estas personas tengan que rendirle cuentas a Dios, hermano, ellos le van a decir: Señor, pero yo asistí a la iglesia, yo asistí al templo. Pero el Señor le dirá: no te conozco. Hermano, de nada sirve sentirse complacido, feliz, tranquilo hoy, si cuando tengamos que enfrentar esta situación el Señor nos diga: no te conozco, y nos tenga que excluir, hermanos, del reino de los cielos. Pero qué lindo es saber que hoy yo me estoy esforzando y estoy luchando, me estoy sacrificando, y es difícil, hermano. Amén. Me es difícil. Y aún es más difícil porque cuando llegue o llego al trabajo, muchas veces se burlan. Muchas veces me tienen de menos. Muchas veces se van a aprovechar. Muchas veces van a hacer de nosotros lo que ellos quieran. ¿Y saben por qué? Porque usted se identifica y se da a conocer como un hijo de Dios. Amén. Eso nos ocasiona problemas. Pero si por ser hijo de Dios, hermanos, vamos a tener problemas, pues los vamos a seguir teniendo, hermanos. Pero yo no me voy a rendir. Gloria a Dios. Si por ser hijo de Dios no voy a tener amigos, los tengo a ustedes, mis hermanos en la fe. Amén, amén. Y viene el Señor, hermanos, y lleva a los discípulos a este proceso. Y les dice a ellos: nadie pone vino nuevo en odres viejos. Amén. El vino nuevo, usted sabe perfectamente, hermano, que es la representación de una unción fresca.
del Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo viene y quiere llenar los corazones de cada uno de nosotros hoy aquí. Amén. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para recibir esa fresca unción? ¿O todavía nos falta? ¿O seguimos pensando, como dijo nuestro hermano aquel día, el problema es que el pastor es anticuado? Porque si seguimos pensando que el problema es que nuestro pastor es anticuado, significa que no estamos listos para recibir la bendición que Dios tiene y quiere obrar en nosotros, hermanos, y de la cual nosotros seremos testigos. Pero para eso tenemos que comenzar a sacarnos esos prejuicios. Y óigame bien, prejuicios modernistas, prejuicios que han sido, hermanos, puestos por lo que hoy miramos allá afuera y que nos han parecido agradables y hasta cierto punto aceptables, porque los toleramos. Y si los toleramos es porque ya los aceptamos. Y en cierto modo estamos de acuerdo que eso es correcto, aunque la palabra del Señor venga y diga, eso no me agrada. Pero ahora que viene, hermano, Dios y pone en nuestros corazones volver a la senda antigua, nosotros ahora pensamos, eso es ser anticuado. Y óigame bien, primeramente dice que la iglesia, estos hermanos, recibieron un mandato divino que debían cumplir. ¿Cuál era ese mandato, hermanos? El Señor les dice, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Oiga, hermano, les mandó que no se fueran a Jerusalén, de Jerusalén. Pero luego dice más adelante que ellos no se fueron, hermano, sino que dice que regresaron a Jerusalén, aún sabiendo que sus vidas corrían peligro, hermanos, aún teniendo fresca en la memoria que hace cuántos días, 40 días, a su líder, a su maestro, lo acababan de colgar, hermanos, en aquel madero. Pero ahora viene el Señor y les dice, no se vayan, al contrario, quédense en Jerusalén. Y ellos obedientemente, aún con temor a recibir el mismo castigo que su maestro acababa de recibir, ellos se quedaron en Jerusalén. Hermano, y ahora Dios nos está diciendo, vuelvan a vivir y a practicar aquellas cosas que agradan y que hacen que la presencia del Espíritu Santo se mueva en la iglesia. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Primero, hermanos, un llamado a obedecer. Y este llamado a obedecer, hermanos, inicia prestando atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. ¿O no, hermano? ¿Está hablando el Espíritu Santo o no está hablando, hermano? ¿Desde hace cuánto comenzó el Espíritu Santo a hablar? ¿Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, hermano? Ellos escucharon la voz de Cristo. Quédense, porque ya viene, está en camino la bendición. Hermano, hoy Dios nos está hablando. Quedémonos, agarremos, hagamos nuestro este pensamiento, esta visión de Dios, y comencemos, hermano, a preparar nuestros corazones. Y en el 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hermano, tuvieron el valor suficiente para obedecer. Me imagino que cuando estos hermanos regresaban, la gente se les quedaba viendo y decía, ahí van los seguidores de Jesús.
Algunos quizás se reían, se burlaban de ellos, pero el grupo allá iba de regreso, hermanos, obedeciendo el mandato de Dios. Óigame bien. La segunda lección que ellos nos dejan y nos da la Biblia a nosotros es la acción obediente de ellos, hermanos. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. Hermano, mire, en el Lucas 24, 52 y 53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Mire qué bendición, hermanos. Conocemos el resto de la historia, hermano, de esto. Cómo Dios estaba obrando poderosamente a través de ellos, por ellos. Entonces ellos vuelven, hermano, a Jerusalén y comienzan, hermanos, en un estado de ¿qué? De unidad, a buscar a Dios. Perdonen, hermano, ¿qué? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En mi trabajo, hermanos, tengo que estar todo el día al aire libre. Y usted sabe lo que es estar al aire libre en San Francisco, hermano. Lleno desde las 7:30 de la mañana hasta que se termina el día, hermanos. Amén. Y me ha dado gripe, así que no tenga temor, no es COVID. Ya me hice las pruebas y no hay nada, hermano. Es gripe. Es gripe. Después del hielo. Entonces, obedecen, hermanos, y permanecen como unidos. Hermanos, unidos en qué? En el espíritu, unidos en oración, unidos en la búsqueda de esta bendición que Dios tenía preparado para ellos. Hermanos, unidos en la doctrina. Una cosa, hermano, es tener una doctrina, enseñarla, pero otra cosa es practicarla. Tenemos una doctrina, amén, y una doctrina cimentada en la Biblia, hermanos. Una doctrina bíblica. Y usted como asambleísta tiene que saberlo. La doctrina de las asambleas de Dios es 100%, hermano, ayúdeme, bíblico. Hermano, cada punto doctrinal está cimentado en la Biblia. Si tenemos una doctrina que es bíblica, tenemos que permanecer en esta doctrina bíblica. Y por consiguiente, tenemos que practicar esta doctrina bíblica, hermanos. Pero hoy en estos tiempos difíciles, sí, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de corrupción, en estos tiempos, hermanos, donde muchos líderes hablan una cosa, pero están haciendo otra. Nosotros tenemos que hablar una cosa y tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que hacerlo. Entonces el principio, hermano, para que esto sucediera, estaba en que a raíz de esto, el Espíritu Santo cayó, hermano, llenó sus vidas. Usted lo puede ver en el capítulo 2, el Espíritu Santo derrama sobre sus vidas, Hechos 2. Y óigame bien, hermanos, a esto es a lo que yo quiero llevarlos. Recordando unos tiempos atrás, algunos de ustedes lo sabrán y me dirán que es verdad. Los más jóvenes creo que no saben ni siquiera de esto. Pero años atrás, hablando por lo menos de unos 35 años atrás, que yo tengo memoria, hermanos, cuando el Espíritu Santo comenzaba a moverse en las congregaciones, hermanos, estaban llenas de gente de oración. ¿Sí o no? Ayúdenme, los más mayores. Las congregaciones estaban llenas de gente de oración. Las congregaciones estaban llenas de gente que adoraba a Dios. ¿Cómo? En espíritu y verdad. Las congregaciones estaban llenas de creyentes, hermano, esa gente que no sabía leer, pero que sí sabía la Biblia. ¿Sí o no, hermano? Yo no estoy hablando desde épocas después de los 60, no, hermano, yo estoy hablando de los 90 para acá. Gente que
cuando leía decía Pablo y Timoteo. Pero después, hermanos, se paraban y decían Pablo y Timoteo predicaban de Cristo. No sabían leer, pero sabían la Biblia. Hermano, personas que a pesar de los riesgos que corrían por predicar el Evangelio, predicaban el Evangelio. Y en esos tiempos, óigame bien, cuando el predicador comenzaba a hablar la palabra del Señor, las personas que estaban oyendo, algunos dentro de los templos, otros en las calles, las personas, hermanos, se quedaban inmóviles. El que iba pasando, el Espíritu Santo lo tocaba y se quedaba. Amén. El borracho que iba pasando por la acera se quedaba viendo, hermano, y ahí se quedaba. Y ahí se estaba, se movía, como que se iba, pero no se movían, ahí se estaban. Porque el Espíritu Santo comenzaba a tratar con ellos. Porque había un mover glorioso, poderoso dentro de las congregaciones. ¿Y saben qué es lo más lindo de esto? Que cuando el Espíritu Santo se movía con libertad dentro de estas congregaciones, hermano, la gente no esperaba que el predicador terminara el mensaje. La gente se levantaba de las sillas llorando y caían postradas, doblados, se tiraban a veces al suelo llorando, pidiendo la misericordia de Dios. Hermanos, qué tiempos esos. Y estoy hablando de tiempos cercanos, no lejanos. Tiempo, hermano, en que el predicador no había terminado el mensaje y la gente se levantaba de las sillas y salía corriendo. Hermano, yo fui testigo de noches tan gloriosas, donde hasta 80, 100, 150 almas rendidas a los pies de Cristo. Gloria a Dios. En una sola noche. Hermano, ¿por qué sucedía esto? Porque la obediencia de ellos había ocasionado algo especial, que el mover del Espíritu Santo. Hermano, la iglesia de nosotros hoy, al llamado que Dios nos está haciendo, va a ser óigame bien, va a provocar que el Espíritu Santo vuelva a moverse. Pero hermanos, necesitamos ser obedientes, no a la voz de nuestro pastor, a la voz de Dios. Y cuando seamos obedientes a la voz de Dios, seremos obedientes a la voz de nuestro líder. Hermano, porque sabremos que Dios está con él. Y si Dios está con él, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar su obra. Dios va a hacer que la gloria de él descienda una vez más a este lugar, hermano. Pero tenemos que limpiar nuestra mente y comenzar a pensar que estas son cosas de gente anticuada. No, esto es una realidad que Dios hizo, hermano, está haciendo en otros países y hoy lo quiere hacer aquí. Hoy lo quiere hacer acá en nosotros. Los grandes avivamientos que se dieron en el mundo, hermano, en épocas pasadas, iniciaron en congregaciones como estas y aún más pequeñas. ¿Te has leído la historia, no? Movimientos de los cuales están marcados y registrados en los libros de la historia de la iglesia. Pero sabe una cosa, 10 hombres, 15, 20 hombres y un líder al frente creyeron ciegamente en que Dios era poderoso y podía hacer algo extraordinario, y Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermanos. Pero ¿sabe por qué? Porque permitieron que el Espíritu Santo comenzara a obrar nuevamente en sus corazones. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, que el Espíritu Santo comience a obrar una vez más en nuestro corazón. Hermano, qué maravilloso es poder ver que una persona que llega drogada o que no llegó simplemente de la calle estuvo escuchando. Yo vi mucha gente correr de la calle llorando, hermanos, drogados, ebrios, perdidos. Correr al púlpito y decirle: pastor, ore por mí, ore por mí. Y muchos de lejos nada más, hermano, lo veía, porque ¿qué va a hacer este borracho? ¿Qué va a hacer este drogadicto? Y sabe una cosa, muchos de esos drogadictos hoy en día son pastores. Hermano, porque el Espíritu Santo los tocó estando allá en la acera, en la calle, y desde allá ellos corrieron al altar y ya no volvieron a salir de allí.
porque el Espíritu Santo los tocó. Hermano, necesitamos volver a ese tiempo. Sí, amén. Pero para volver a ese tiempo tenemos que abrir nuestro corazón y entender lo que el Espíritu Santo está hablando hoy. Amén. Y cuando abramos nuestro corazón, hermanos, no tendrá usted que andar tocando puertas. Vamos a la iglesia. La gente va a llegar y le va a tocar la puerta y le va a decir: hermano, hermana, quiero ir a la iglesia con usted. Puedo acompañarle. Aleluya. Puedo acompañarle, hermano. Pero usted, ¿cómo va a creer que eso va a... Créale a Dios, no me lo crea a mí. Aleluya. Créale a Dios. Hermano, créale a Dios. Muchos de nosotros hemos vivido eso y sabemos que eso es verdad. Gente que era enemigo del evangelio, un día llegaron a tocarnos la puerta y a decirnos: quiero ir en la noche a la iglesia con usted, hermano. Y esa noche ellos se convirtieron. Dios los transformó, Dios los cambió. Dios sirve a Dios hasta este día. ¿Cuántos somos testigos de eso? Yo soy testigo de eso, hermano. Yo soy testigo de eso. Pero necesitamos entender que para que esto, hermano, vuelva a suceder, obediencia, unidad y la presencia del Espíritu Santo. Y óigame bien, yo le voy a decir algo. Qué lindo se ve una iglesia orando, pero más linda es una iglesia orando y actuando. Son dos cosas diferentes, hermano. Una iglesia que ora y actúa es una iglesia que logra lo que se le pide a Dios. Pero una iglesia que solo ora y ora, pero no se levanta, hermanos, no va a obtener lo que Dios quiere hacer en ellos. Veamos ese caso tan lindo, hermanos. Jacob luchando con el ángel. A muchos les gusta oír que el ángel le dio la bendición, pero dice la escritura que Jacob luchó con él. Jacob luchó con él, hermanos. Amén. Luchó con el ángel. Hermano, luchó, no solamente oró, él luchó. Y el ángel le dijo: ¿qué quieres para que me sueltes? Bendíceme. Bendíceme. Y el ángel le dice: suéltame pues. No, no te suelto. Suéltame. No, no te suelto. Hermano, actuó. Se aferró con todo su corazón en que Dios podía hacer el milagro. Amén. Dios podía traer respuesta. Dios va a traer respuesta. Pero ¿cuándo? Cuando usted comience a orar con todo el corazón y se dé cuenta que lo que hoy se está diciendo sí es posible. Sí es posible, hermano. Necesitamos permitirle primeramente al Espíritu Santo que comience a orar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo comienza a orar en nosotros, dice la Escritura que Él va a comenzar a levantar a hombres y a mujeres. Porque el mismo Espíritu Santo, hermano, se levanta dentro de la iglesia y le dice: apartadme a este hombre, Pablo y a Bernabé, porque, hermanos, para ellos yo tengo algo especial. Dios, hermano, tiene que apartar en esta hora a aquellos y a aquellas que le van a servir en cada uno de los ministerios. Hermano, en esta noche yo le puedo decir con todo mi corazón, todo, hermanos, mover del Espíritu Santo va a iniciar en aquellas personas que Dios va a poner al frente a dirigir su obra. Dios levantó 12 hombres, que luego, hermanos, eran miles. Pero Dios comenzó con 12. Luego eran 120. Luego, hermanos, eran 3,220. Hermanos, y otro día, más después, dice la Biblia que ya no eran 3,120. Ahora eran 8,120. Y cada día, dice la Escritura, el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero ¿cómo comenzó eso, hermano? Porque dice Efesios 4:13, y Él mismo constituyó a unos, ¿y qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? Que si hoy al terminar este año y vienen elecciones, el Espíritu Santo le dice: cédele el lugar a otro, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted, hermano?
me voy de la iglesia. Desde allí estamos mal. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. No puedo agarrar, hermanos, un trozo de tela nuevo y ponerlo ¿en qué? Una camiseta vieja, cosérsela. No. ¿Por qué razón? Porque la camiseta, hermano, esta ya está adoptada. Cada trozo, cada hilo ya está acomodado en su lugar. Pero va a venir la pieza nueva. Y ella va a luchar, hermano, por desplazar y acomodarse a lo que ya está acomodado. Y va a comenzar una lucha. Y va a haber rigidez y va a haber conflicto. A tal punto que dice el Señor, ambos terminarán cediendo, hermanos. O sea, se va a romper nuevamente. Y si en aquel momento aquello era reparable, ahora ya no será reparable. Y el vino nuevo, hermano, símbolo de la presencia del Espíritu Santo hoy aquí, no se echa en un odre viejo. No estoy hablando, hermano, en el sentido de edad o tiempo de conversión. No. Sino estoy hablando en la aceptación espiritual que tenemos que tener cada uno de nosotros. Pero es que yo he sido maestro de la iglesia durante tantos años. ¿Y cómo es que hoy de un día para otro yo ya no voy a ser maestro? Yo he sido diácono de la iglesia durante tantos años. ¿Y cómo es posible que hoy ya no voy a ser el diácono, la diaconisa? Ayúdanos, Señor. Es que yo he sido, hermano, X o Y privilegio de la iglesia durante tantos años. ¿Y cómo es que hoy me van a quitar el privilegio? Hermano, tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está diciendo en esta noche, hermano, yo te quiero en otro lugar, allí ya no. Sea como un odre nuevo, hermanos. Y díganle al Espíritu Santo en esta hora, Señor, dispuesto estoy a hacer lo que tú me digas. Lo que tú me digas. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios no se eche a perder, hermano. Tenemos que ser dóciles a esto. Porque de lo contrario entraremos en ese conflicto de tira, se encoge, tira, se encoge. ¿Y sabe lo que va a suceder? Que en un momento u otro todo se va a desgajar y ya no va a servir más para nada. No podemos llegar a eso, hermano. Tenemos que entender en esta noche que Dios quiere preparar y está preparando mi mente, mi corazón, mi ser para aceptar su voluntad. Y si aceptar la voluntad de Dios significa dar paso a que otro haga lo que yo estoy haciendo, tengo que hacerlo, hermano. Y ser humilde y decirle al Señor, Señor, tú me diste, tú me lo quitaste. Pero sabe una cosa, Dios es tan lindo que así como me lo quitas, así me devuelves al lugar donde realmente yo seré útil. Porque sabe una cosa, hermanos, en este lugar nadie puede decir yo no sirvo para nada. No, Dios reprenda al diablo. Todos y cada uno somos útiles. El problema es que muchas veces queremos encajar en el lugar que no nos corresponde. Hermano, no estamos en el puesto donde tiene que estar otro, no yo. Dios tiene lugar para cada uno de nosotros. Imagínense esa pieza de rompecabezas, hermano. Trae 100 piezas, digamos, y cada una de esas 100 piezas encaja perfectamente en el lugar que le corresponde. Pero usted imagínese queriendo agarrar una pieza cuadrada y meterla, hermano, en un lugar redondo y más reducido. ¿Encajará eso allí, hermano? Muchas veces nosotros somos cuadrados y queremos entrar en un lugar redondo, o somos redondos y queremos entrar en el lugar cuadrado. ¿Encajará eso, hermano, allí? No. Pero sin embargo nosotros nos metemos a la fuerza y muchas veces lo que estamos haciendo es echando a perder la bendición. Y sabe una cosa, lo más triste en este lugar es que cuando la bendición de Dios se echa a perder, será difícil si se recupera, hermano.
¿Y sabe por qué le digo eso? Porque son almas las que se van a perder por causa mía o causa suya. Son almas que van a ir al infierno, hermano. Y se lo digo de esta manera cruda, se van a ir al infierno. Simple y sencillamente por querer meterme yo en el lugar donde no me corresponde o no tengo que estar. Cada uno de nosotros tenemos dones. Hermanos, cada uno de nosotros somos una pieza perfecta que encaja perfectamente en el lugar que Dios desea tenernos. Amén. Pero muchas veces estamos en el lugar incorrecto. Y cuando se está en el lugar incorrecto, ¿sabe lo que sucede, hermano? No se deja entrar a la pieza correcta. ¿Y qué sucede? Hermano, todo se echa a perder. Pero usted y yo en esta noche oigamos al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos comenzar ese crecimiento? Siendo obedientes a la voz de Dios. Hermano, aprendiendo a vivir en unidad aún a pesar de las diferencias. Número 3, dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos use y que el Espíritu Santo comience a hacer la obra en nosotros y en esta iglesia. Y número 4, hermano, tenemos que entender que somos piezas que estamos destinados a ocupar un lugar específico, y cuando estamos en el lugar específico para el cual fuimos diseñados, seremos de bendición. Pero cuando estamos en el lugar solamente por estar, hermanos, no vamos a dar frutos. Gloria a Dios. No vamos a dar frutos. Con humildad tenemos que aceptarlo, hermano. Tenemos que aceptar y reconocer que habrá otro u otra persona, otro que puede ocupar ese lugar y lo va a hacer, hermano. Y tengo que entender también que para mí hay otro lugar. Si no es ese, será aquel. Pero lo cierto es que Dios me va a usar a mí y va a usar a mi hermana, a mi hermano, al bajito, al alto, amén, al de piel clarita, al de piel morenita. Hermano, Dios va a usarnos, al que habla bonito, al que le cuesta hablar, al que puede cantar. Dios va a usar al que no puede cantar, porque todos seremos útiles y somos útiles cuando estamos en el lugar correcto. Amén, amén. Hay gente que ha sido llamada a estar en oración en la iglesia, pero no ellos quieren estar enseñando. Hermano, hay gente que está enseñando y tendría que estar de rodillas orando por lo que enseñan. Amén. Hermano, hay gente que tiene dones extraordinarios, útil para la obra que hoy se necesita, pero están relegados allá, pensando que ellos no sirven, cuando el Señor en esta hora le está diciendo: tú eres útil para los planes que yo tengo. Hermano, tú eres útil y tienes que darte cuenta que todo en esta vida tiene un principio, y el principio es lo más difícil. Y si Dios te llama y te levanta y te dice: yo te quiero de pie en este lugar, levántate y ponte, hermano. Y cuando digo este lugar, no me refiero al púlpito, me refiero al ministerio que Dios tenga para usted. Y si llega el tiempo en que Dios le dice: ¡hey! Ya mucho tiempo estuviste allí, enséñame tu fruto de todo este tiempo. Hermano, oh Señor, es que tuve miedo, lo envolví, lo sepulté y ahí lo tengo escondido. Dale lugar a otro. No te enojes con el pastor, no te enojes con la iglesia, no te enojes con el líder. Al contrario, gózate y acepta con humildad que si Dios te mueve de este lugar, te va a poner en otro lugar donde sí
vas a dar fruto y lo vas a dar con humildad, hermano. Tiempos maravillosos cuando el Espíritu Santo se movía en la iglesia, porque había humildad, había sinceridad, había honestidad, había transparencia y sobre todo los valores cristianos resaltaban a los hombres y a las mujeres de Dios. Necesitamos volver a ese tiempo, hermanos, en los cuales el Espíritu Santo comience a usar nuestras vidas y hacer con nosotros lo que Él desea. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Gloria a Dios. Con dificultad y todo, hermano, pero he traído esta palabra. Dios ha estado hablando a mi corazón. Dios ha estado hablando a mi corazón y recuerdo, hermano, claramente esas noches cuando la iglesia se reunía, cuando la iglesia comenzaba a adorar, cuando la iglesia comenzaba a exaltar, hermano, y qué lindo es cuando aquel que no había hablado en lenguas comienza a hablar en lenguas. Qué lindo es cuando aquel que no podía hablar y comienza a hablar y comienza a hablar y adorar al Señor con todo su corazón. Hoy es el día en que Dios quiere